Buen día, suscriptores. En el episodio de hoy dejaremos de hablar de blindados europeos y nos trasladaremos a Estados Unidos. Y aquí donde yo les pregunto, ¿les gustan los tanques que explotan? Entonces les va a encantar el M4 Sherman, el vehículo blindado más famoso de la Segunda Guerra Mundial. En este video les voy a contar todo lo que necesitan saber sobre este monstruo de metal que hizo historia en el campo de batalla. Prepárense para una historia llena de acción, humor y curiosidades sobre el M4 Sherman. Antes de comenzar, y como es costumbre en el canal, me gustaría recordarles que pueden hacer uso de los super gracias, darle like al contenido, compartirlo con sus amigos y familiares para seguir apoyando el esfuerzo bélico de este pequeño y hermoso canal. Todo empezó en 1940, cuando el ejército estadounidense estaba buscando un tanque medio que pudiera competir con los alemanes. El primer diseño, el M3 Lee, tenía un cañón de 75 mm montado en el casco y otro de 37 mm en una torreta. Esto lo hacía demasiado alto y poco maniobrable. Los ingenieros decidieron eliminar el cañón de 75 mm del casco y montarlo en una torreta más grande, junto con el de 37 mm, y así es como nace el M4 Sherman, el cual tenía una altura de 2,74 metros, una longitud de 6,6 metros y un peso de unas 30,3 toneladas. El Sherman tenía un motor radial de avión que le daba una velocidad máxima de unos 40 km por hora y unos 193 km de autonomía. Su blindaje era de entre 38 y 76 milímetros y podía resistir la mayoría de impactos de los cañones antitanque enemigos. El Sherman se produjo en masa y se exportó a muchos países aliados como Reino Unido, Francia e incluso la Unión Soviética. Participó en todos los frentes de la guerra y demostró ser un tanque versátil y fiable. Sin embargo, también tenía sus defectos, como su tendencia a incendiarse o no poderle hacer frente a los tanques alemanes más pesados. El tanque M4 Sherman fue el principal tanque de los Estados Unidos y los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Su nombre se debe al famoso general de la Guerra Civil estadounidense William T. Sherman. Los británicos le pusieron el apodo de Sherman y los estadounidenses lo adoptaron con gusto. Sin embargo, los alemanes, con un toque de humor, le apodaron Tommy Cocker porque decían que se incendiaba fácilmente. El Sherman tenía un diseño simple y versátil que permitía adaptarlo a diferentes condiciones y misiones. Su blindaje era de acero laminado y tenía un grosor máximo de 76 milímetros en el frontal del casco. Su armamento principal era un cañón de 75 milímetros que podía disparar proyectiles de alto explosivo o perforantes. También tenía una ametralladora coaxial de 7,62 milímetros y otra montada en la torreta, sumado a una antiaérea de 12,7 milímetros. El Sherman contaba con un motor a gasolina que le daba una potencia de unos 400 caballos de fuerza y tenía una velocidad máxima de unos 40 km por hora, sumado a su autonomía de unos 193 km. Tenía un peso de unas 30 toneladas y su tripulación estaba formada por 5 hombres: el comandante, el artillero, el cargador, el ayudante de conductor y el propio conductor. Se fabricaron más de 50.000 unidades y muchos se exportaron después de la guerra. Incluso algunos se utilizaron hasta la década de 1980. Ahora veamos las variantes. El M4 Sherman fue uno de los tanques más utilizados por los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Tenía el cañón de 75 milímetros, una velocidad máxima de unos 40 km por hora y una tripulación de 5 personas, cosa que ya vimos anteriormente. Pero no todos los Shermans eran iguales. Había muchas variantes, algunas más famosas que otras, y aquí les voy a presentar las más interesantes, o bueno, las principales. El M4A1. Esta fue la primera variante producida. Tenía un casco redondeado y un motor de gasolina. Era fácil de fabricar y de reparar, pero también era vulnerable al fuego enemigo. El M4A2. Esta variante tenía un casco angular y un motor diésel. Era más resistente y más eficiente en el consumo de combustible, pero también era más pesado y lento. El M4A3. Esta fue la variante más común y la más mejorada. Tenía un casco angular y un motor de gasolina Ford GAA V8. Era más potente y más rápido que las anteriores y podía montar cañones de mayor calibre, como el de 76 milímetros o el de 105 milímetros. El M4A4. Esta variante tenía un casco alargado y un motor de gasolina Chrysler Multibank. Era el más largo de todos los Shermans, lo que le daba más espacio interno, pero también lo hacía más difícil de transportar y de maniobrar. El M4A6. Esta fue la última variante producida del Sherman. Tenía un casco alargado y un motor diésel radial. Era el más raro de todos los Shermans, ya que solo se fabricaron unos pocos,
Pero bueno, en general estas fueron las variantes del M4, pero hay muchas más, como el T-34 Calliope, que literalmente era un Sherman con un lanzacohetes encima. Cada una de estas variantes tenía sus ventajas y desventajas, sus historias y sus leyendas. Pero ¿qué opinan ustedes? Me lo dejan saber en los comentarios. El M4 Sherman participó en muchas batallas, pero me gustaría destacar las siguientes. En primer lugar tenemos la batalla del Alamein, que fue entre octubre y noviembre de 1942. Los británicos, con el apoyo de los tanques M4 Sherman, lograron detener el avance del Afrika Korps alemán, comandado por el legendario Erwin Rommel, y luego iniciar una contraofensiva que los obligó a retirarse hacia Túnez. Esta batalla fue decisiva para cambiar el rumbo de la guerra en el norte de África. La batalla del Paso de Kasserine, en febrero de 1943. Los estadounidenses, que habían desembarcado en Marruecos y Argelia en noviembre de 1942, se enfrentaron por primera vez a los alemanes en Túnez. Los tanques M4 Sherman sufrieron muchas bajas ante los cañones antitanque y los tanques Tiger y Panzer IV alemanes, que eran superiores en blindaje y potencia de fuego. Esta batalla fue una dura lección para los estadounidenses, que tuvieron que mejorar sus tácticas y su cooperación con la infantería y la aviación. Ahora hablemos del desembarco en Normandía, o la batalla de Normandía como ustedes le quieran decir, que fue entre junio y agosto de 1944. Los aliados desembarcaron en las playas de Normandía el 6 de junio de 1944, iniciando la liberación de Francia y Europa Occidental. Los M4 Sherman jugaron un papel clave en el avance hacia el interior, apoyando a la infantería y enfrentándose a las defensas alemanas. Sin embargo, también sufrieron muchas pérdidas ante los cañones antitanque, las minas y los tanques alemanes más avanzados como el Panther y el Tiger II. La batalla de las Ardenas, que fue entre diciembre de 1944 y enero de 1945. Los alemanes lanzaron una ofensiva sorpresa en el frente occidental, intentando romper las líneas aliadas y llegar al río Mosa. Los estadounidenses resistieron con valentía el embate alemán, contando con el apoyo de los M4 Sherman. Algunos de estos tanques fueron modificados con un cañón más potente, el M1A1 de 76 mm, para poder hacer frente a los tanques alemanes más pesados. La batalla terminó con la derrota alemana y el agotamiento de sus reservas. Por último, tenemos a la batalla de Iwo Jima, que fue entre febrero y marzo de 1945. Los estadounidenses desembarcaron en la isla japonesa de Iwo Jima, que era un punto estratégico para el bombardeo de Japón. Los japoneses se habían atrincherado en túneles y búnkeres, ofreciendo una feroz resistencia. Los tanques M4 Sherman fueron utilizados para apoyar a la infantería, disparando contra las posiciones japonesas y abriendo caminos entre la arena volcánica. La batalla fue muy sangrienta y duró más de un mes. Pero, ¿qué otras batallas pueden mencionar ustedes? Por favor, déjenmelas en los comentarios. Este tanque tenía varias ventajas y desventajas en el campo de batalla, y las podemos resumir de la siguiente forma. Fácil de producir, transportar y mantener. Buenas características de movilidad y maniobrabilidad. Versátil y adaptable a diferentes tipos de misiones y terrenos. También tenía un cañón de 75 mm capaz de disparar alto, explosivo y perforantes. Blindaje ligero y vulnerable a los cañones antitanque y a los tanques alemanes más potentes. El cañón de 75 mm era insuficiente para penetrar el blindaje frontal de los Tiger y Panther. También era propenso a incendiarse por el uso de gasolina como combustible, y por último, el diseño del M4 Sherman era obsoleto para el final de la guerra. Sherman, tanque versátil. En la guerra, eficaz. Aliados lo usaron. ¿Qué opinan del haiku? Espero que les haya gustado el haiku, porque es la primera vez que lo hago en uno de estos videos, en donde deberían ir las curiosidades, pero es que la verdad es que el Sherman no es que tenga tantas curiosidades como otros tanques más interesantes de la Segunda Guerra Mundial. Y no digo que el M4 Sherman no sea interesante, pero no tiene ese mismo atractivo que podría tener el Tiger o el KV-2 u otros tanques de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes entienden a lo que me refiero. En conclusión, el tanque M4 Sherman fue un blindado bastante versátil y eficaz durante la Segunda Guerra Mundial, más que todo por sus cantidades. A pesar de sus limitaciones como su baja potencia de fuego y su vulnerabilidad frente al enemigo, el Sherman demostró ser capaz de adaptarse a diferentes tipos de terrenos y situaciones. Su producción masiva, su facilidad de mantenimiento y fiabilidad le dieron una ventaja sobre otros tanques más avanzados pero escasos. En definitiva, el Sherman fue uno de los tanques más utilizados por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial,
y contribuyó decisivamente en la victoria contra la Alemania nazi. En fin, este ha sido un breve repaso por la historia del M4 Sherman. Espero que hayan aprendido algo nuevo sobre este interesante tanque estadounidense. Y bueno, si quieren saber más sobre otros tanques, me lo pueden hacer saber en los comentarios. Y recuerden, pueden compartir el contenido, darle like y todo lo demás, para que apoyen de verdad a este pequeño canal. Y ahora, sin nada más que agregar de momento, nos vemos en un próximo video. Cuídense.